contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden colocarse cómodos en esta noche. Vamos a estar entonando el himno 172. Hay una senda. Dice el himno, hay una senda que el mundo no conoce, pero esa senda la hemos podido encontrar. Amén. Cantemos. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, que coloquen sobre sus pies. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús.
porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo ganar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y en victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. 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 Gloria al nombre de Cristo. Les invito, hermanos, que tomen las Sagradas Escrituras y la estén abriendo ahí en el Evangelio según San Mateo, es su capítulo 16. Vamos a leer unos 3 versos de este capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo el verso 24, 25 y 26 de esta porción bíblica, para gloria y honra de nuestro amado Dios y Salvador, y bendición de cada una de nuestras vidas, de nuestras almas.
alternadamente. Ya ubicaron, ¿verdad? Bien facilito. Dice la palabra como sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Léanlo otra vez. ¿No lo encontraron? Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, nada más. La cita bíblica es del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24 hasta el 26. Algunos hermanos no habían ubicado la cita. Vamos a estar orando en esta noche para pedir al Señor que sea Él impartiendo bendición a favor de cada una de nuestras vidas, de nuestras almas, en esta hora a través de su preciosa y poderosa palabra. Soberano Señor que estás en gloria, en esta hora, divino Maestro, adoro y bendigo tu presencia, Señor. Te doy muchas gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos has concedido en esta noche, Señor, el poder reunirnos, oh Dios mío. Tan solo eso es una grande bendición, el poder venir a tu casa, a tu santuario, pero nos has concedido el honor, el privilegio, Señor, de poder adorarte, de poder cantar a tu nombre, Señor mío. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu presencia es real en este lugar, Dios mío, en esta hora en la cual nos disponemos a meditar en tu preciosa y poderosa palabra. Te ruego que seas tú quien hablas a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, bien sabes y conoces nuestra grande necesidad. Dios eterno, te ruego. Nuestro Padre, ese Padre bueno que hasta aquí has sabido y sabes tener cuidado de nuestras vidas, supliendo nuestras necesidades. Soberano Señor, bendícenos, oh Dios mío, a través de esta palabra. Te ruego, soberano Señor, usa mi vida. Tú sabes, oh Dios, que nada soy, solamente, sencillamente, un vaso de barro en tus manos, precioso Salvador, para que seas tú quien hablas, oh Dios mío, a nuestros corazones. Tú nos conoces, nuestra necesidad está expuesta ante ti. Te ruego, divino Maestro, por favor, háblanos, precioso Señor, como solo tú lo puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo ato y reprendo toda fuerza contraria, todo aquello que quiera impedir tu bendición, tu gloria. En esta hora, Señor, la echo fuera por el poder de tu palabra, soberano Señor, y proclamo la gloria del Dios vivo en este lugar, oh Dios mío. Tu presencia, Señor, continúe con nosotros. Tu Espíritu Santo continúe ministrando las vidas, los corazones, Señor. Tu poder continúe rompiendo cadenas, ataduras, oh Dios mío. Bendícenos, oh Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Cristo. Pueden colocarse cómodos en esta hora. Y vamos a estar meditando, hermanos, un poquito en la palabra del Señor bajo el tema: ¿para qué estás preparado? ¿O para qué te estás preparando? Es una pregunta, porque nosotros miramos que en la actualidad, más que todo, más que antes, el mundo, las personas se han dado a alcanzar logros, se preocupan por obtener bienes materiales, bienes económicos de diferentes maneras, y esto ha llenado su corazón y sus vidas. Los que tienen hijos, el afán hoy más que antes, como decía hace un momento, es el procurar que sus hijos se capaciten en lo intelectual para enfrentar el futuro de una manera más fácil. Y el afán del hombre
en casi la mayoría, no podemos generalizar, pero en la gran mayoría, es el poder alcanzar bienes materiales y económicos sabiendo que los años de juventud, que los años donde hay fuerza, donde hay salud, se van a acabar, se van a agotar, porque somos conscientes de eso, que la juventud no dura para siempre. Jóvenes fuimos los que ya nos estamos envejeciendo, ¿verdad que sí? Y es el destino de todo ser humano, nacer, crecer, envejecer y luego nos acercamos ya a la muerte, que es lo normal desde el ser humano. Pero el afán del hombre, la preocupación del hombre en su gran mayoría es el obtener estos logros materiales, económicos, y el que sus hijos se capaciten para enfrentar el mundo. Pero nosotros miramos, hermanos, cómo el hombre se ha dado a vivir en su gran mayoría de espaldas a Dios, de espaldas a la palabra del Señor, olvidando, así escuchen la palabra, así Dios les conceda la oportunidad y el privilegio de escuchar su santa palabra con el propósito del Señor realizar una obra grande, especial, de bendecirle. Pero con ser de eso, muchos dan la espalda a esta palabra preciosa que el Señor ha dejado con el solo propósito de bendecir nuestras vidas. Y lo que nosotros miramos es que en esta ocasión siempre ha habido un remanente, un pequeño puñado de vidas, de personas de las cuales nosotros, los que estamos en este lugar, hacemos parte, que nuestra mente y nuestro corazón se ha apartado de ese afán y de esa ansiedad, como dice las Sagradas Escrituras, y hemos determinado colocar en un lugar especial al Señor. Hemos determinado colocar en un lugar especial esta palabra de Dios. Pero lo que yo quiero que miremos en esta noche el tema es: ¿para qué te estás preparando? ¿Será que nos estamos preparando para nosotros enfrentar una vejez con un beneficio económico? ¿Será que nos estamos preparando para ver solamente nuestros hijos siendo unos profesionales? Y con esto no quiero decir que eso sea malo, que el padre de familia procure que su hijo estudie, que su hijo se capacite, que su hijo termine su bachiller, que su hijo vaya a una universidad. No, eso es bueno, pero no debe ser la prioridad en nosotros. Y lo que miramos en las Escrituras es que el Señor refería estas palabras, de las cuales tomaba en el inicio y las leíamos allí, y el Señor las refería no a todo Israel, porque esta porción que hemos tomado en esta noche se usa mucho para evangelizar, para hablarle a las almas que no conocen al Señor, para hablarle a aquellas vidas que no tienen al Señor en el corazón. Pero si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras y leemos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor ni siquiera le estaba hablando a un grupo, hermano, grande de personas de Israel. No le estaba hablando a los religiosos de entonces. El Señor estaba hablando allí con ese grupo selecto, con ese grupo pequeño, hermano, que estaba cerca del Señor, ese grupo que se había apartado para el Señor, ese grupo que había determinado en su corazón servirle al Señor. El Señor, usted lee y dice la Escritura que el Señor estaba allí hablando con sus discípulos, con aquellos 12. No había nadie más en ese momento. El Señor estaba hablando con aquellos 12 personajes que habían dejado sus hogares, que habían dejado sus trabajos. Usted recuerda que Pedro y la mayoría de ellos eran pescadores, dejaron las redes, dejaron las embarcaciones por seguir al Señor. Leví era cobrador de impuestos, dejó su trabajo por seguir al Señor, y era este grupo que estaba allí, hermano, que había dejado todo por estar cerca del Señor, el grupo que estaba recibiendo esta palabra. Y si nosotros leemos esta porción bíblica, nos damos cuenta por qué el Señor les expresa esta palabra. ¿Por qué? Porque el Señor les dice allí en el rótulo de esta porción bíblica, en mi Biblia, en el verso 21, dice: Jesús anuncia su muerte.
Y el Señor les estaba hablando de lo que venía a su vida. Ya la hora de partir de esta tierra del Señor se le había acercado. Los 3 años de ministerio que el Señor tenía por vivir sobre la faz de la tierra estaban culminando, estaban terminando. Y ahí el Señor, en confianza con sus discípulos, les habla lo que venía para su vida, para que se apercibieran, para que se prepararan, para que no se asustaran en el momento que viniera ese momento difícil, sino que estuvieran conscientes de lo que venía a sus vidas. Pero ¿qué dice la Escritura? La palabra dice que cuando el Señor les anuncia que iba a padecer mucho por causa de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, dice la palabra del Señor que entonces Pedro, este discípulo que amaba al Señor, Pedro que había dejado su familia, que había dejado su trabajo, cuando los otros discípulos no decían nada, Pedro abría su boca y expresaba palabras en ocasiones sin ni siquiera saber lo que decía, en ocasiones como en un momento atrás, unos versos atrás, hermano, por revelación divina. Pero en esta ocasión dice la palabra que Pedro, entonces tomando al Señor, dice que lo llevó aparte cuando escuchó la advertencia del Señor, lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir, porque el Señor, hermanos, les hablaba y ellos no debían de ignorar lo que venía para el Señor, puesto que ellos conocían las Escrituras y desde tiempos antiguos los profetas habían hablado, habían manifestado lo que el Mesías iba a padecer. Usted sabe y conoce que Isaías, este varón de Dios, habló perfectamente los sufrimientos de Jesucristo. En el capítulo 53, 54 del libro del profeta Isaías, habla perfectamente. Dios le reveló a Isaías como 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Dios le revela a este hombre de Dios los padecimientos, los sufrimientos del siervo de Jehová que es Jesucristo. Y aquellos apóstoles no debían ser ignorantes del propósito de Dios. Ellos sabían que Jesucristo, que Jesús de Nazaret era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente. Pero la palabra dice que cuando Pedro escuchó estas palabras, este hombre no se pudo quedar quieto, sino que se rebeló de alguna manera contra lo que Dios había establecido. Y la Escritura dice que tomó aparte al Señor y le dijo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezcan estas cosas. Pedro, hermano, lo apartó y le dijo: tenga lástima de usted. ¿Cómo se le ocurre permitir semejante sufrimiento en su persona? Porque es que hay muchas personas que, aunque han determinado seguir al Señor, servir al Señor, hermano, de alguna manera, cuando Dios hace una demanda que le parece exigente, prefieren hacer lo que hizo este varón de Dios, Pedro, porque fue un varón de Dios. Y yo escuchaba en estos días precisamente a un joven, y este joven tiene llamado a la obra. Dios lo miró, Dios lo escogió, y el que Dios nos mire es un privilegio, el que Dios nos mire es una bendición. Pero con tristeza en el corazón puedo decir, este muchacho decía: yo no quiero salir a la obra, así me entregaran la iglesia central, yo no quiero salir a la obra, yo no quiero ser un pastor. Y le han ofrecido lugares, pero este muchacho, este joven dice: yo no quiero salir a la obra. Yo quiero servirle al Señor allí en la iglesia, yo quiero colaborar en la iglesia. Pero hermanos, qué tristeza cuando nosotros hacemos a un lado la voluntad de Dios por tener compasión de nosotros mismos. Qué pesar, hermanos, cuando nosotros echamos a las espaldas nuestras la palabra y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas por lástima a nosotros mismos. Y muchos testimonios hay de esta misma
este mismo caso, esta misma manera de personas que le han negado al Señor el servicio porque les parece difícil. Pero yo digo en esta noche, hermanos, servirle al Señor no es fácil. Es cierto, no es fácil, pero es un privilegio grande el que el Señor coloque su mirada en nosotros, insignificantes vasos de barro, porque bien sabemos que polvo de la tierra somos, y que si nosotros algo hacemos, si algo sabemos, si algo podemos hacer, es por la pura gracia y misericordia de Dios, que si no fuera por el Señor, hermanos, ni siquiera hablar podíamos. Y yo escuchaba estas palabras de este joven y me daba tristeza, porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona sobre la cual Dios coloca su mirada sea capaz de negarle al Señor un servicio? Y Pedro allí se puede decir, parecía que le tuviera lástima al Señor, pero usted lee la escritura en esa porción de la palabra y el Señor no le dice, Pedro, tranquilo, Pedro, yo le voy a dar palabras de aliento, no, sino que el Señor se dirige a este hombre y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice el Señor. No le dice Pedro, no le dice discípulo amado, no le dice gracias por tener compasión de mí, gracias por tenerme lástima. El Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, porque pones la mirada en las cosas de los hombres. Y es en esa situación es que está enredado el mundo hoy en día, mirando lo terrenal, mirando lo material. Llegamos sin absolutamente nada. Todo lo que nosotros tenemos y poseemos es ganancia. Si usted tiene una muda de ropa, un par de zapatos, nada más, es ganancia. Llegamos a esta tierra sin nada. Si usted tiene un hogar, si tiene una familia, si tiene unos hijos, es ganancia. Si usted tiene un techo que el Señor le ha concedido, un trabajo, fuerza, salud, todo es ganancia, porque sin nada llegamos a esta tierra. Y sin duda, dice la Escritura, nada nos podremos llevar de esta tierra el día que el Señor nos llame a cuentas. Ese día nada nos vamos a poder llevar, y es por eso que el Señor a través de su palabra nos advierte, nos insta, hermano, nos da esa voz de alerta. ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Será que nos estamos preparando nuestro afán, nuestra preocupación, nuestro anhelo? ¿Será tal vez el alcanzar nosotros bienes materiales? Estaremos en la misma condición de aquellas personas que no conocen al Señor y hacemos al Señor a un lado. ¿Será, hermanos, que nuestro afán es solamente el que un día podamos ver nuestros hijos allí terminando una carrera universitaria, así sus almas se pierdan? Porque muchos padres de familia no piensan en la salvación de sus hijos. El afán de muchos padres de familia es el sentir esa satisfacción de decir, mi hijo es un profesional, mi hijo terminó carrera en esto, mi hijo hizo una maestría, mi hijo hizo una especialización, nada les interesa la responsabilidad que tienen como padres de que esos hijos no se vayan un día a perder a una condenación eterna. Y su afán y su ansiedad es las cosas que ven en este mundo. Pero el afán del Señor no es ese, sino que el afán del Señor, y nadie puede escapar de ese momento. Pedro, hermanos, allí fue reprendido, fue exhortado por el Señor, fue avergonzado delante de los discípulos, porque su pensamiento estaba equivocado, porque su pensamiento, hermanos, estaba erróneo, estaba rebelado contra lo que Dios había establecido. Pero nosotros miramos, y yo quería mencionar como unos versículos atrás, hermano, tan solo unos versículos. En el verso 13 hay un título en mi Biblia que dice la confesión de Pedro.
Porque es que nosotros no nos podemos confiar que porque aceptamos al Señor, que porque nos decimos cristianos, que porque nos vestimos de una manera que sabemos agrada al Señor, porque si nos vestimos así es porque está establecido en la palabra cómo debe vestir la mujer de Dios, que si dejamos muchas cosas porque sabemos que Dios así lo ha establecido en su palabra. Y lo que dice la Escritura en esos versos anteriores, hermanos, es que el Señor hace una pregunta nuevamente a sus discípulos. Y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le responden, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Jeremías. O que tal vez eres alguno de los profetas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que soy yo? Y usted lee la palabra allá en su casa y usted ve que Pedro igualmente, hermanos, no se queda callado. Los discípulos, los 11 discípulos allí se quedaron en silencio. Pero Pedro, hermanos, irrumpe ese silencio y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él, hermanos, expresa esas palabras y no fueron palabras alocadas, no fueron palabras equivocadas, fueron palabras certeras, fueron palabras que, hermanos, Dios se las reveló. Porque usted lee en el verso 17 y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí Pedro recibe revelación de Dios. ¿Y qué entendemos nosotros? Que cuando hay revelación de Dios a nuestras vidas es porque hay comunión con Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios, Dios trata con nosotros, Dios nos revela, Dios nos muestra, Dios nos enseña. Si hay comunión con Dios, Dios tiene comunión con nosotros. Y el Señor, hermanos, allí le exalta ante sus compañeros y le dice bienaventurado. Y usted sabe que bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Feliz eres, Pedro. Feliz, le dice Simón, hijo de Jonás. Pero el Señor le dice, no fue que a usted le dijeron, no fue que usted lo dedujo, no fue que usted escuchó por ahí el chisme de que yo era el Cristo, el Hijo de Dios. No fue nada de esas cosas. Dios, mi Padre, se lo reveló. Y Dios allí lo exalta, hermanos, en ese momento. Y yo leía la palabra y meditaba en ella y yo decía verdaderamente que esta batalla es todos los días. Fueron unos versículos, hermanos, atrás, en el verso 13 del mismo capítulo, sucede este acontecimiento. Y ya en el verso 21 en adelante, hermanos, el siguiente, cuando ya el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Fue cerquita, fue, hermanos, muy cerca un acontecimiento del otro. Y esto que nos muestra, hermanos, que nosotros no es suficiente el haber acercado nuestra vida al Señor. No es suficiente el nosotros caminar con el Señor. No es suficiente el servirle al Señor unos días, no. Sino que lo que yo miro en la palabra, y yo creo que usted también se da cuenta, es que si nosotros nos descuidamos, el diablo se nos mete. Si nosotros le abrimos puertas al enemigo, el enemigo, hermano, no respeta. El enemigo se entra, el enemigo hace daño si nosotros le abrimos puertas. Por eso es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, sepamos y entendamos para qué nos estamos preparando. ¿Será que nos estamos preparando, hermanos, para un beneficio más adelante, cuando ya los años pasen y nuestra fuerza se acaben, vivir de una manera cómoda? ¿O será que en nuestro corazón de verdad está el afán, está el deseo, está el anhelo de agradar al Señor, de prepararnos para ese encuentro con el Señor? Es necesario, hermano amado, en nosotros cada día estar en esa lucha, cada día, pero tener cuidado de nuestra vida. La palabra habla de un joven que le llama a la Escritura el joven rico.
Dice la palabra del Señor que este muchacho, esta porción de las Escrituras está en el Evangelio según San Marcos en su capítulo 10, usted lo mira en la casa. Este muchacho dice que se acercó al Señor y deseaba agradar a Dios, porque la palabra dice que el Señor, él le pregunta, ¿qué necesito para ser salvo? Y el Señor le dice los mandamientos, ¿sabes? Y se los menciona allí. Y este joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dice, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Repártelo a los pobres. La Escritura dice que este muchacho, hermanos, aunque amaba a Dios, se había esforzado desde muy pequeño a guardar los mandamientos. La palabra dice que este muchacho no pudo hacerlo, que él se entristeció, él sintió dolor en su corazón porque era rico. Este hombre tenía su corazón en las riquezas. Y la Escritura dice, el Señor nos ha mandado no a hacer tesoros nosotros en la tierra, sino a hacer tesoros en el cielo. Porque en la tierra hay polilla, hay orín, dice la Escritura, hay ladrones que minan y hurtan. Y dice el Señor, haceos tesoros en el cielo, donde no hay ninguna de esas cosas que les vayan a quitar, a arrebatar lo que ustedes atesoren. Pero este muchacho no pudo, hermano, no pudo. Y dice que se fue, le dio la espalda al Señor y se fue muy triste. Y lo más triste es que el Señor a este muchacho, igual que el joven que yo escuchaba, le dijo, vaya y reparta lo que tiene y tú ven y sígueme. El Señor le hizo la invitación, hermanos, de estar cerca de su persona, y este muchacho prefirió las cosas terrenales, las riquezas que tenía, y despreció el estar cerca del Señor. Perdió esa oportunidad de poder estar allí cerca de la presencia del mismo Hijo de Dios. Perdió, hermanos, la oportunidad de hasta su salvación, porque rechazó lo que el Señor le demandó. Y es que nosotros estamos en esa lucha, hermano, porque nosotros no sabemos a qué horas el Señor nos va a llamar a cuenta, ¿verdad? La Escritura habla de un hombre también rico y lo llama el rico insensato. ¿Y qué dice la palabra de este hombre? Dice la Escritura que este hombre era rico y dice que sus cosechas produjeron mucho. Y al leer esa palabra de que esas cosechas fueron abundantes, esto quiere decir que este hombre invirtió trabajo, invirtió tiempo, hermano. Se dedicó a esas matas que tenía. Y este hombre, lo que dice la palabra es que su afán era el amontonar riquezas. Y lo que él pensó fue, ¿yo ahora qué hago? Porque mis graneros no son suficientes para almacenar todo este fruto. Pues ahora voy a tumbar los graneros que tengo, pensó, voy a hacerlos más grandes, voy a guardar todo ese fruto que coseché y luego sí me voy a sentar a descansar y a disfrutar de la bendición. Él no lo dijo así, de la bendición que tenía. Pero ¿qué dice la palabra? Que en esa misma noche vino una voz del cielo y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿para quién será? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Será que nos estamos preparando, vuelvo y reitero, para vivir muchos años sobre la faz de esta tierra? ¿Será que nosotros estamos muy amañados en esta tierra? Pues nosotros debemos ser muy conscientes que a cualquier momento el Señor nos llama a cuentas. A este hombre, cuando estaba haciendo planes, tenía sus proyectos, ya había determinado, hermano, su vida. Dice que el Señor le habló, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que tú has provisto, ¿para quién será? Y lo que yo entiendo en esta porción bíblica, tal vez no tenía ni siquiera esposa ni hijos, porque hay muchos que dicen, yo no consigo mujer, porque ¿qué me voy a poner a alimentar una persona que no es nada mío?
¿Yo qué voy a ponerme a que vengan hijos a este mundo para tener que invertir en esos muchachos? Y almacenan y trabajan y se esfuerzan, hermano, y no se comen ni siquiera un plato de comida bien bueno, no se ponen un buen traje, un buen par de zapatos, no, sino que todo es acumulen y acumulen y acumulen, y muchas de esas personas han muerto, han fallecido, y luego la gente ha ido a escarbar y ha encontrado, hermanos, por allá las huacas guardadas. La persona no disfrutó lo que trabajó. Y así le pasó a este hombre insensato, este hombre necio. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las cosas de esta tierra. Guárdenos el Señor de estar nosotros pensando de esta manera, porque nosotros conocemos la palabra del Señor, conocemos las Sagradas Escrituras y sabemos que, hermanos, indefectiblemente tenemos que ir a rendir cuentas. Y nuestro afán debe ser el nosotros servirle al Señor, el que nuestra vida, hermanos, como hicieron los discípulos, dejaron todas las cosas por amor al Señor, por servirle al Señor. Y con eso no le estoy diciendo que si usted tiene un trabajo, renuncie a su trabajo y que se vaya, yo no sé hacer qué cosa. No, que en lo que Dios le ubica a servirle, usted le sirva, que usted no le niegue su servicio al Señor, que usted esté dispuesto de tener ese corazón agradecido. Decía al inicio, hermanos, el mundo, la gran mayoría, está enredada allí mirando a ver cómo mejora su futuro económicamente, cómo alcanza un nombre, cómo alcanza, hermanos, una posición. Pero nosotros no podemos estar en esa misma condición, porque aún siendo del pueblo del Señor, mire que yo tomaba a Pedro, porque es que Pedro no era solamente un judío, Pedro no era solo un israelita, Pedro era un discípulo. Pedro era uno de los que estaba cerca del Señor, y nosotros somos de los que nos hemos, hermanos, dispuesto a acercarnos al Señor. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos mantener esa comunión con el Señor. Cuando Pedro estuvo en comunión con Dios, Dios se le reveló, Dios le reveló, fue exaltado. Pero Pedro se descuidó, y usted sabe que el descuido de Pedro era que no le gustaba orar, ¿cierto? A Pedro no le gustaba orar. Más adelantico en el capítulo siguiente, el Señor se lleva a estos discípulos, entre ellos lleva a Pedro, y dice que allí se transfigura delante de ellos. Luego en el Getsemaní, cuando ya era la hora, hermano, de la muerte, dice que se lleva a Pedro, a Jacobo, a Juan, y se los lleva a orar. Y lo que dice la Escritura es que mientras el Señor oró una hora, ellos dormían. Viene el Señor, los despierta, y vuelve el Señor y se retira a orar, y cuando vuelve el Señor los encuentra otra vez durmiendo, y vuelve el Señor, se va otra vez, y luego viene y los levanta. No les gustaba orar. Y usted mira cómo Pedro fracasó y cómo Pedro le falló al Señor. Y uno se da cuenta, hermanos, que muchas de las personas que le fallan al Señor, muchas de las personas que fracasan en el camino del Señor, es porque no les gusta orar, porque no han aprendido a orar, porque no se agradan de tener esa comunión con el Señor. Y es necesario para nosotros como pueblo del Señor el mantener esa comunión con el Señor, el aprender a orar, el aprender a hablar con Dios, porque nosotros sabemos que ya en el Señor no son las costumbres que aprendimos en la religión tradicional a la cual pertenecimos algunos, varios, de pronto no todos, pero sí algunos, varios, y esa eran rezos y repita lo mismo, y una oración varias veces y la otra oración otras 3, 4 y 5 veces, pero no le decíamos al Señor lo que había en nuestro corazón, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, nuestros anhelos. No le expresábamos al Señor lo que nosotros deseábamos.
mucho menos le decíamos al Señor cuánto le amábamos, cuánto le necesitábamos, pero en el Señor sabemos que no son esas repeticiones, vanas repeticiones como dice la palabra, sino que es que necesitamos tener esa comunión con nuestro Señor para que nuestra vida esté fortalecida y para que cada día nosotros podamos estar preparando nuestra maleta. ¿Usted sabe cuándo el Señor le va a llamar a cuentas? ¿Cierto que no? Yo creo que si al Señor alguno nos dijera de pronto me lo voy a llevar mañana o esta noche, yo creo que de pronto algunos nos infartábamos antes del tiempo. ¿Cierto que sí? Pero el Señor, como nos conoce, nos advierte y nos dice que estemos preparándonos para el encuentro con nuestro amado Dios y Salvador. Yo les invito a que se coloquen sobre sus piececitos, hermanos, en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor por su preciosa palabra. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayuda, hermanos, quien nos ayuda a hacer esos tesoros en el cielo. Esos tesoros, hermanos, que el ladrón no se puede llevar. Esos tesoros que la plaga no puede acabar. Que nuestra mirada no esté puesta aquí en la tierra, sino que nuestra mirada esté puesta en nuestro amado Señor y en ese galardón que sabemos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque dice la Escritura en el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Es el versículo de la misma porción bíblica, verso 27. El Señor ha prometido volver, pero no con las manos vacías, sino para pagar a cada uno conforme haya sido nuestra obra. Así que demos gracias al Señor. Soberano Señor que estás en gloria, te damos gracias, Dios mío, por tu misericordia y fidelidad que ha sido grande para con nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese amor tan especial, tan hermoso, con el cual nos has amado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos adviertes, oh Señor, nos alertas, precioso Señor. Gracias porque nos muestras el camino, nos das las pautas, oh Señor. Gracias por cada testimonio, ejemplo de tu palabra, oh Dios mío, que has dejado allí plasmado.